Y vamos a continuar viendo toda la enseñanza que el Señor nos da en este libro de sus Sagradas Escrituras. Proverbios capítulo 3, versos 21 al 26 dice: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la prudencia y la discreción, y serán vida para tu alma y adorno para tu cuello. Entonces andarás con seguridad por tu camino, y no tropezará tu pie. Cuando te acuestes no tendrás temor. Sí, te acostarás y será dulce tu sueño. No temerás el pavor repentino, ni el ataque de los impíos cuando venga, porque el Señor será tu confianza y guardará tu pie de ser apresado. Vamos a orar. Padre Celestial, como siempre venimos delante de tu presencia, porque ¿quién es suficiente para escudriñar tu palabra y acercarnos a tu conocimiento? ¿Quién es suficiente, Señor? Necesitamos de tu ayuda en esta noche. Ven, ilumínanos con tu espíritu, danos la capacidad de escudriñar tu palabra. Hoy que podamos, después de haber sido instruidos por ella, ser llevados por el Espíritu a obedecerla y guardarla por obra. Te pedimos esto en esta noche, Señor, por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, yo creo que ninguno de ustedes negará el hecho de que el conocimiento y la sabiduría es algo altamente preciado en nuestra sociedad. Cada año en los Estados Unidos de Norteamérica se invierten millones de dólares en la búsqueda de la ciencia y de la sabiduría. Una investigación rápida que hice en línea, las encuestas, si se puede decir así, muestran que el promedio de los norteamericanos gastan anualmente en las universidades de unos 40 a 60 mil dólares al año. Y si nosotros vemos los costos de universidades, aquellas que se conocen como las Ivy League, las más prestigiosas, el costo anual de la educación en una de estas universidades puede rondar entre los 90 o hasta 100 mil dólares al año. Y esto nos muestra, hermanos, lo preciado que es para nuestra sociedad adquirir sabiduría, adquirir conocimiento. Una gran cantidad de dinero se invierte en investigación, una gran cantidad de dinero se invierte en poder estar en estas prestigiosas instituciones y poder adquirir educación de calidad. Muchos padres tienen como meta principal que sus hijos sean educados de la mejor manera. Y eso no es nada malo, eso es algo bueno. Es bueno querer ser un buen profesional, es bueno tener una buena preparación académica. Pero nosotros debemos confrontarnos con una pregunta en esta noche: ¿dónde está en nuestra escala de valores el adquirir el conocimiento de Dios? ¿Dónde está en nuestra escala de valores no adquirir ese conocimiento que nos proveen las universidades, pero el conocimiento que se encuentra en la palabra de Dios? Un conocimiento que, sea dicho de paso, es gratis. No te va a costar 90 mil dólares aprender sobre la palabra de Dios. Solamente tienes que ir a una buena iglesia donde se predica la palabra. ¿Dónde está en nuestra escala de valores conocer más de Dios y su palabra? Bueno, después de habernos presentado las grandes bendiciones que nos da la sabiduría divina, ahora Salomón se nos está acercando con una exhortación. El domingo pasado vimos cómo él desplegaba el poder de Dios en la creación, nos mostraba la gloria de la sabiduría divina, y con el fin de que al mostrarnos esa gloria, nosotros seamos llenos del temor del Señor, y a través de ese temor, como dice la palabra, sea el principio, el inicio de toda verdadera sabiduría en nosotros. Ahora Salomón nos dice: esa sabiduría que proviene del Señor, debes guardarla, debes retenerla.
Esa es la exhortación que nos hace en el versículo 21. Dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la prudencia y la discreción. No se aparten estas cosas de tus ojos, dice Salomón. Y nos lo dice porque la tendencia natural nuestra es a olvidarnos de las instrucciones del Señor. Nuestra tendencia natural es a escuchar las instrucciones de Dios, escuchar lo que Dios dice en su palabra y en ocasiones ponerlo a un lado. Y Salomón nos advierte a no hacer eso, a no poner de lado el conocimiento de Dios. Salomón nos advierte en esta noche a que la verdad de Dios en su palabra no pase inadvertida. No la pongamos en el olvido, que no la pongamos a un lado, sino que la guardemos, que la retengamos. Y esta advertencia o este llamado a retener la sabiduría es uno que se hace a través de todas las Escrituras. Aquí mismo en este libro de Proverbios, en el capítulo 1, versículo 8, Salomón nos decía, hijo mío, la instrucción, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Guarda la sabiduría, retén la sabiduría, no la abandones. En el capítulo 2, en el verso 1, nos decía Salomón, hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, de nuevo está el llamado a retener, a guardar, preservar, a introducir dentro de nosotros la sabiduría de Dios, a no que no pase desadvertida, que no la pongamos a un lado. Que no seamos descuidados cuando recibimos la palabra de Dios, cuando recibimos la instrucción de Dios. Debemos hacer el esfuerzo consciente de preservar esas cosas dentro de nosotros. Aquí mismo en este capítulo 3, en el verso 1, Salomón nos decía, hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos. Continuamente, en estos pasajes de Proverbios y en todas las Escrituras se nos dice exactamente lo mismo. Guarden la sabiduría del Señor, retengan la sabiduría del Señor, que no pase inadvertida. No se olviden de las instrucciones de Dios. Salomón vuelve y nos recalca lo mismo en esta noche. No se aparten estas cosas de tus ojos, nos dice. Que no se aparten estas cosas de tus ojos. Y la imagen que puede venir a nuestra mente cuando nos dice Salomón estas cosas es como alguien que está sosteniendo la palabra de Dios y la está mirando constantemente. Que no se aparten de tus ojos. Y la idea que nos quiere transmitir con esto es la de alguien que se convierte en un continuo lector de las Escrituras. No alguien que lee algo y lo deja pasar y se olvida, sino es alguien que está constantemente sacando y escudriñando las Escrituras. Ella no se aparta de sus ojos. Él es un estudiante continuo de las Escrituras. Alguien que regresa a ella una y otra vez. Alguien comentando sobre este pasaje del capítulo 3, daba la imagen, decía que este versículo era como la imagen de un marinero que zarpaba de un puerto, un marinero que salía de un puerto y sabía hacia dónde se dirigía, pero que constantemente regresaba a su carta de navegación. Zarpaba en su barco, sabía hacia dónde iba, pero no se confiaba en eso. Volvía a su carta de navegación. Regresaba a las instrucciones de navegación. Quería asegurarse que se estaba manteniendo en el camino correcto. Y Salomón nos está instando a algo parecido. Nos llama a regresar constantemente a nuestra carta de navegación, la cual es la palabra de Dios. Si queremos que la sabiduría sea retenida por nosotros, guardada por nosotros, debemos de estar constantemente
buscándola, leyéndola, escudriñándola, estudiándola. Ella no puede apartarse de nuestros ojos. Ahora, Salomón no solo nos está llamando a retener la verdad, no solo nos está llamando a guardar la sabiduría que se encuentra en la palabra de Dios, esta instrucción también nos llama a la necesidad de vivir la palabra de Dios. No solo escuchar la palabra de Dios, no solamente retenerla y guardarla, no solo memorizarla, sino también vivirla. Y Salomón hace esto porque la verdad de la palabra de Dios no solo tiene el propósito de convertirse en información que retenemos, sino que tiene un propósito ético y moral. El fin de las instrucciones de la palabra de Dios nos debe llevar a la práctica cristiana. Nos tiene que llevar a una transformación de nuestra conducta. Nos tiene que llevar a vivir en conformidad a la verdad que estamos estudiando. No es solo información que se retiene, es información que se vive, que se practica. Por eso la iglesia necesita estudiar el libro de los Proverbios. Para recordarnos, como nos está haciendo esta noche, de que no se trata solo de retener información, tienes que vivir en conformidad a la verdad. Conocer la verdad, vivir la verdad. Y es muy importante esta instrucción, hermanos, porque con mucha frecuencia, el pueblo de Dios puede reunirse para escuchar una buena predicación, puede reunirse para recibir nueva instrucción, información doctrinal, pero a veces podemos hacerlo con ningún ánimo real de obedecer la palabra que estamos recibiendo. Muy dispuestos a escuchar la palabra, muy poco dispuestos a obedecerla. Así que Salomón en esta noche lo que nos está llamando no solo es a guardar la verdad, sino que nos está diciendo que no podemos ser oidores olvidadizos. No debemos ser personas que solamente oyen la palabra. Nos está llamando a ser personas que ponen en práctica la palabra, a no ser solo oidores, sino también a ser hacedores de la palabra. A vivir en conformidad a la palabra. De la misma manera que las Escrituras, como vimos, nos dicen una y otra vez que debemos de retener la palabra de Dios, también nos dicen en múltiples ocasiones que esa palabra que recibimos es para vivirla, para practicarla. Salmos capítulo 111, verso 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que conocen sus mandamientos. No dice eso, dice los que practican sus mandamientos. Salmo 119, verso 34 dice: dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. El salmista dice: dame entendimiento, pero no es solamente para poder ser más docto en la ley, para conocer todo lo que la Biblia dice, para conocer las profundidades de la doctrina. No, es para que yo pueda guardar tu ley, vivir con conformidad a tu ley, para cumplir lo que tú me estás enseñando, para vivir en conformidad a la verdad. Quizás uno de los pasajes más conocidos sobre este tema lo vemos en Santiago, capítulo 1, versos 22 al 25. Vayan allá. Libro de Santiago, capítulo 1, los versos 22 al 25. Dice Santiago en el verso 22 del capítulo 1: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos.
Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente la ley perfecta y la ley de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. No solo un oidor, un hacedor. No solamente alguien que es muy apto para recibir la doctrina, alguien que tiene una disposición de corazón para obedecerla, para hacerla, para practicarla. De nuevo, vemos similitudes entre lo que Salomón nos está diciendo y lo que ahora Santiago nos dice. Ambos nos refieren a la realidad de que la doctrina tiene un propósito ético y moral. Tiene que venir a producir un cambio en nuestra conducta. Y nosotros como cristianos tenemos que ser confrontados con esta realidad, con la realidad de que la marca de un verdadero cristiano es la obediencia a la palabra de Dios. La marca de un verdadero creyente, hermanos, la marca, el distintivo de un verdadero creyente no es necesariamente la gran profundidad de su conocimiento. La marca de un verdadero creyente es la obediente que es a la palabra de Dios, la disposición de corazón de obedecer los mandamientos del Señor. No es que conocer la palabra de Dios y conocer las grandes doctrinas de la palabra de Dios y llegar cada vez más a entender más el contenido de la Escritura no sea importante. No estoy diciendo eso. Pero la palabra nos es clara. Las cosas que estamos aprendiendo tienen un propósito ético y moral. Es para cambiar nuestra vida. Es para llevarnos a una vida de santidad. Es para llevarnos a ser más como el Señor Jesucristo. No es para debates en línea sobre la doctrina. No es para abrir un canal de YouTube y comenzar a debatir y a pelear. Es para vivirla, para actuar en conformidad a ella. El verdadero Hijo de Dios se conoce no solo por lo que sabe, sino porque cómo lo vive. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo nos dice. El Señor Jesucristo nos dijo, por sus frutos lo conoceréis. No dice por lo mucho que sabe lo conoceréis. Por sus frutos, por su vida, por cómo se conduce, por cómo las instrucciones de la palabra de Dios han venido a hacer un cambio real en él. Hermanos, tenemos que tener esto bien claro. Porque el día del juicio, cuando estemos frente al Señor y seamos juzgados, no vamos a tener un examen de teología. El Señor nos va a decir, nos va a preguntar, vamos a ver, ¿te leíste los libros de Calvino? ¿Qué tanto sabes de teología sistemática? ¿Te leíste el tomo 1 del pastor Albert Martin? Él nos va a preguntar eso. Vamos a ver cómo viviste, cómo actuaste, cómo las enseñanzas de las Escrituras te llevaron y te transformaron. Lean el libro del pastor Albert Martin. Altamente recomendado. Pero no lo lean simplemente para tener curiosidad intelectual. Si algo caracteriza a este hombre de Dios, es que lo que él predicó lo vivió. Amén. Es que si ese libro nos enseña algo, es que el ministerio del pastor comienza con su propia vida. No seremos juzgados por nuestro conocimiento teológico
Apocalipsis capítulo 20, versículo 12 nos dice, y vi muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y más adelante dice, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Según sus obras. No somos salvos por obras, pero seremos juzgados según nuestras obras. Hermanos, y Santiago nos está haciendo pensar también en ese día del juicio final. Miren lo que dice ahí en el versículo 22. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. No sean solamente oidores que se engañan a sí mismo. No sean personas que escuchan la palabra pero no tienen ningún tipo de urgencia en vivirla. No sean ese tipo de personas que son muy ávidos para ir de una conferencia a la otra y celebran la gran expansión de las doctrinas de la gracia por toda Latinoamérica. Pero ¿cómo viven? ¿Cómo viven es la pregunta? Ha avanzado la santidad. Hay una marca, un avivamiento, un arrepentimiento masivo. Vemos un crecimiento en la santidad. Eso es lo que nosotros deberíamos estar ansiosos de ver. Cada vez más, hombres y mujeres en el pueblo de Dios queriendo ser más como Dios, más como Cristo. Santiago nos advierte que podemos ser ávidos oidores, pero podemos estar engañándonos a nosotros mismos. Podemos estar creyendo que somos una persona que no realmente somos. Podemos estar creyendo que somos cristianos y realmente no lo somos. Podemos creer que somos salvos y realmente no lo estamos. Podemos creer que estamos vivos y realmente estamos muertos. ¿Por qué? Porque somos muy ávidos para escuchar, muy lentos para obedecer y nos engañamos a nosotros mismos. Nos dice, no sean oidores. No sean oidores. La palabra griega que se usa aquí para oidor nos está dando la idea de un espectador. Alguien que se sienta de manera pasiva frente a una audiencia, muy ávido para escuchar a un charlista, muy ávido para escuchar una música, muy ávido para ser receptor de una información. Pero sin ningún compromiso, sin ninguna responsabilidad, sin ninguna urgencia para ir a una práctica cristiana. Ese es el oidor que Santiago nos está diciendo. Un espectador más. Alguien que es parte de la audiencia. Él nos dice, no sean así. No sean oidores. No sean solo espectadores. Sean hacedores. Y esta palabra hacedor nos da la idea de alguien que va a la práctica, que pone en práctica las cosas que ha recibido. Pero lo hace porque es parte de su personalidad. Lo hace, pone en práctica estas cosas porque emerge de dentro de él eso. Eso es lo que él es. Él pone por acción la verdad que ha escuchado. Es una persona que no dedica mucho tiempo a la palabrería. Como dirían en mi país, al bla, bla, bla. Es una persona que está concentrada en que aquella información que ha recibido se ponga en práctica en su vida. Y Santiago nos dice, no sean espectadores. Hagan, practiquen, vivan las instrucciones del Señor. Guarden la sabiduría de Dios. Vivan la sabiduría de Dios.
Bueno, después de que Salomón nos está instruyendo a hacer esto, a recibir y retener la palabra, a vivir en conformidad a la palabra, él entonces pasa, como mucho de lo que hemos visto en este capítulo 3, él pasa a presentarnos los resultados positivos de este estilo de vida, de un estilo de vida de ser un hacedor de la palabra y no solo un oidor de ella. Los beneficios de retener la palabra y de vivir por la palabra. Salomón nos dice que si retenemos y vivimos la palabra, vamos a lograr 3 grandes cosas. Tendremos seguridad, tendremos tranquilidad y tendremos confianza. Seguridad, tranquilidad y confianza. Nos dice que tendremos seguridad, eso lo podemos ver ahí en el verso 23. Dice, entonces andarás con seguridad por tu camino, andarás con seguridad por tu camino y no tropezará tu pie. Salomón nos dice que ese hombre o mujer que ha retenido la palabra, que vive por la palabra, que es obediente a la palabra de Dios, vive su vida con seguridad. Ahora, debemos aclarar que Salomón no nos está diciendo aquí que vamos a vivir vidas sin ningún tipo de dificultad o problema. Eso no es lo que él nos está diciendo. La idea que este pasaje nos quiere transmitir es la de un hombre o una mujer que vive una vida sin temor a los resultados o a las consecuencias, sin temor, a los resultados de sus decisiones o de su estilo de vida. Repito, la idea que este pasaje nos da, la idea de caminar con seguridad por nuestra vida, nos da la idea de alguien que vive vidas sin temor a los resultados de sus decisiones o de su estilo de vida. Viven en conformidad a la palabra de Dios, viven en obediencia a la palabra de Dios y ellos no tienen temor a los resultados de vivir así. No tienen temor del futuro, no tienen temor del porvenir. Andan con confianza en el Señor porque están siendo obedientes al Señor. No es que no vamos a vivir sin ningún tipo de problema, no es que nosotros no tendremos ningún tipo de dificultad, pero nosotros confiamos que si obedecemos al Señor, nosotros estaremos seguros. Una vida llena de confianza en el Señor. En los momentos buenos y en los momentos malos. Confiando en el Señor porque nosotros estamos siendo obedientes a su palabra. Y esta es una vida totalmente distinta a como viven los incrédulos. Porque los incrédulos toman decisiones basadas en sus propias ideas. Toman decisiones basadas en su propio conocimiento. La base de sus vidas no es la palabra de Dios. La base de su vida son sus propias ideas, las ideas que permean en este mundo. Y por eso muchos de ellos viven con inseguridad. Por eso muchos de ellos tienen que constantemente manejar el riesgo. Viven en la vida como alguien que está constantemente manejando riesgos. Porque, como dice la gente en el mundo, no hay nada seguro en la vida. ¿Ustedes han escuchado eso? No hay nada seguro. Yo conozco a esta chica, conozco a este chico, me llama la atención, él es atractivo, ella es atractiva, nos caemos bien, pero no hay nada seguro en la vida. Así que lo que voy a hacer es que me voy a mudar con ella, me voy a mudar con él y vamos a vivir juntos para ver si funciona. Tengo que fornicar, tengo que probar, porque no estoy seguro si va a funcionar. Y como no ando con seguridad,
porque no hay nada seguro en la vida. Y de esa manera, en muchas instancias en la vida, los incrédulos se manejan de esa manera. Pero los cristianos nos manejamos de una manera totalmente diferente. Porque los cristianos decimos, ese hombre, esa mujer ama al Señor. Ese hombre, esa mujer tiene a Dios primero que a mí. Ese hombre, esa mujer quiere ser obediente y vivir en conformidad al Señor. Yo seré obediente al Señor en la elección de mi pareja y viviré seguro. No tengo que intentarlo, no tengo que probarlo. En otras palabras, no tengo que tener temor al error, porque obedecer la palabra de Dios nunca es un error. Voy a elegir mi pareja siguiendo la palabra de Dios. Me casaré obedeciendo la palabra de Dios. Y continuaré toda mi vida siéndole fiel al Señor. Yo camino confiado. Yo camino seguro. ¿Saben cuáles son los problemas en el matrimonio? Los problemas en el matrimonio no son porque la gente obedece a Dios. Es porque lo desobedece. Es el pecado el problema. Nadie que obedece la palabra de Dios le va mal. No es que la vida no tenga dificultades, no es que la vida no tenga problemas, pero nadie comete un error siéndole obediente al Señor. Vivo seguro, no vivo temeroso de las repercusiones de mis decisiones. No vivo con esa ansiedad de si lo que estoy haciendo está bien o mal. Es la palabra de Dios. Ando confiado. Obedezco a Dios y le dejo a Él las consecuencias. Vivo seguro, vivo tranquilo. Aunque el mundo juzgue mis acciones, aunque el mundo critique mis decisiones, yo ando con seguridad en mi camino porque es la palabra de Dios. No tengo temor al error porque obedecer a Dios no es un error. De la misma manera, hermanos, pasa en casi todas nuestras decisiones en la vida. Todo lo que tiene que ver en nuestra vida se ve afectado por esto. ¿Cómo criaremos a nuestros hijos? ¿Ustedes saben cuántas ideas se manejan en este mundo sobre la crianza de los hijos? Pero que cómo puede ser posible que tú tengas a tus hijos tan encerrados. ¿Cómo puede ser posible que tú no dejas que se junten con sus amiguitos? Bueno, es verdad que ese muchacho se porta mal, pero tú no puedes criar a tu hijo como un antisocial. Deja que se junten con sus amiguitos. Pero ¿cómo va a ser? ¿Sabes qué te va a pasar? Tu hijo o tu hija van a ser unos frustrados. Y como van a ser unos frustrados, cuando se vayan de tu casa van a hacer todo lo malo que no le dejaste hacer. Eso es lo que dicen los impíos. Eso es lo que dicen nuestros familiares impíos. Esa es la presión que le ponen a los padres cristianos. Pero ¿qué dicen los padres cristianos? Yo criaré a mis hijos en el temor del Señor. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y yo obedezco a Dios, mi hijo no se va a frustrar, mi hijo va a estar tranquilo. Yo no tengo temor a mis decisiones, yo crío a mis hijos obedeciendo al Señor. Ando seguro. No estoy pensándolo dos veces, a ver si lo que estoy haciendo bien está bien o mal. Yo ando con seguridad, porque lo que estoy haciendo es conforme a la palabra de Dios. Ando tranquilo. Vivo anclado en la palabra de Dios. Mis decisiones son conforme a la palabra de Dios. Pongo a Dios primero. No le tengo temor a las repercusiones de mis decisiones y de mis elecciones. Vivo con seguridad, vivo tranquilo de que mi pie no va a tropezar. No cometeré un error obedeciendo al Señor.
Y obviamente, esto tiene que ver con la segunda cosa que Salomón nos dice, que la retención y la obediencia de la sabiduría nos traerá. Porque andamos seguros, entonces andamos tranquilos. Dice el verso 24, cuando te acuestes no tendrás temor. Sí, te acostarás y será dulce tu sueño. Estarás tranquilo. Salomón aquí nos está hablando de ese disfrute de la paz interior, la tranquilidad del alma, la tranquilidad de la conciencia, porque he obedecido a Dios, porque no hay controversias entre yo y mi Padre, porque llegué a mi hogar y aunque no soy perfecto, aunque todos los días pecamos, pero he podido ver a través del día que he hecho un esfuerzo deliberado de obedecer a mi Dios. No vivo inseguro por las repercusiones de mis decisiones. He querido obedecer a Dios, me he esforzado por obedecer a Dios. Me voy a la cama tranquilo. No hay controversias entre Dios y yo. Mi conciencia está en paz, tranquilo. Esa es la paz de aquel que sabe que ha guardado los mandamientos de Dios. Es aquel que sabe que aunque sea de manera imperfecta, se ha esforzado, ama al Señor, quiere obedecer al Señor. Y eso le da paz del alma. Tranquilo, tu sueño está seguro. Será, dice Salomón, dulce. No será un sueño amargo. Será dulce. Tendrás ovejitas brincando, como quien duerme en una nube. Vivir una vida de obediencia al Señor trae seguridad. Vivir una vida de obediencia al Señor trae tranquilidad. Pero en último lugar, vivir una vida de obediencia al Señor trae confianza. Trae confianza. Versículo 25, no temerás el pavor repentino, ni el ataque de los impíos cuando venga, porque el Señor será tu confianza y guardará tu pie de ser apresado. El Señor será tu confianza. Aquí Salomón nos da la idea de alguien que está seguro porque ha obedecido la ley de Dios. No tiene dudas de sus decisiones, de sus acciones. Esa seguridad le ha traído paz. Esa seguridad en la obediencia de Dios le ha traído una conciencia tranquila, pero sobre todo le ha dado la confianza de que sabe de que nadie va a venir a pedirle cuentas por lo que ha hecho. Él sabe que nadie vendrá a sorprenderlo y a acusarlo de algún pecado oculto que haya cometido. El hombre que hace la maldad, el hombre que actúa con maldad, hace lo que hace y muchas veces con la esperanza de que nadie lo va a descubrir. Y vive con esa inseguridad, con esa desconfianza, con ese temor de ser descubierto. Es como aquel que tiene una deuda, debe un dinero y está siempre. Y llega a la casa, cierra la ventana. ¿Hay alguien en casa? Ve, dile que yo no estoy aquí. Está inseguro, está desconfiado, me andan buscando, debo un dinero. Es como el hombre infiel a su esposa, que tiene 2 y 3 en la calle, borrando los mensajes, borrando las fotos, no me mira el celular, desconfiado. Lo persiguen.
no quiere ser descubierto, vive con esa ansiedad, vive con esa preocupación. En mi país se usa un término bien jocoso, dice, anda mosca. Anda mosca. Preocupado, porque no quiere que lo cojan, como dicen en Puerto Rico, te cojan, que te atrapen. Como ese hombre mentiroso que dice mentiras y mentiras y mentiras y vive en una maraña de mentiras y a él se le olvidó la realidad. Y tiene miedo de que lo descubran, es una mentira. Y para justificar la mentira, que la atraparon en esa mentira, tiene que decir otra mentira y vive en una maraña de mentiras, en una inseguridad, en un agitamiento del alma, vive en un mundo de hipocresías. Eso es una vida desafortunada, una vida desgraciada, una vida que vive siempre huyendo, vive siempre atemorizado de ese pavor repentino. Y el Señor dice que los incrédulos viven de esa manera, porque viven constantemente violando la ley de Dios. Y viven temerosos de ser descubiertos. Y viven, aunque no lo reconozcan, con ese temor interno del día del juicio, el día que serán llamados por sus acciones. Por eso no quieren escuchar nada de la palabra de Dios. Por eso no quieren escuchar nada sobre Cristo. Por eso no quieren no quieren escuchar nada de la justicia eterna. Tienen que acallar sus conciencias. No quieren saber nada sobre el día del juicio final. Viven con temor. Les da pavor la realidad de encontrarse frente a un juez. Corazones agitados. No hay confianza. No hay confianza. Isaías 57, versos 20 y 21. Pero los impíos, miren lo que dice, pero los impíos son como el mar agitado, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Así es que viven agitados. No son como esas aguas cristalinas que están en paz, tranquilas, que se puede ver el fondo, limpias. No, es como ese mar agitado, marrón, de todo el lodo que levanta. No viven en paz. Y dice el Señor en el verso 21, no hay paz, dice mi Dios, para los impíos. No hay paz. Perseguidos. Porque no quieren ser descubiertos. Pero se engañan a sí mismos, como dice Santiago, porque ignoran que el pecado siempre traerá consecuencias. El pecado siempre traerá consecuencias. Y con seguridad, la justicia divina siempre al final los atrapará. Siempre el que hace lo malo va a pagar. Quizás no en este mundo, pero si no se arrepiente, la justicia divina lo alcanzará. Y de eso es que Salomón nos habla, con temor, pavor, no hay confianza. Pero el que obedece la ley del Señor, camina seguro. No tiene temor de su estilo de vida. No tiene temor de las repercusiones de sus decisiones. Vive tranquilo. Vive confiado porque obedece a su Señor. Porque vive en conformidad a la palabra de su Señor. Leí la historia de alguien, se llamaba Frank Freshwater, un asesino. Duró 56 años prófugo de la justicia. Estaba tratando de investigar cuál es el récord de la persona que ha durado como prófugo, ha durado más tiempo como prófugo
antes de ser atrapado. Escuché historias de personas que duraron hasta 70 años, prófugos, huyendo. Pero me llamó la atención de este hombre, Frank, 56 años huyendo de la justicia, hasta que un día, en una estación de gasolina, se le acerca un agente federal y le muestra una fotografía. La fotografía era de un joven de 23 años. Y le dice, ¿tú sabes quién es ese? Era su propia foto. Y cuenta Frank que cuando él vio su foto, él sabía que su tiempo había llegado. 56 años, huyendo. Su tiempo había llegado. Porque había pecado. Porque tenía cuentas pendientes. Los cristianos no andamos de esa manera. Andamos seguros. Andamos confiados. Me recordaba, pensaba esta mañana cuando el hermano Andrés nos hablaba de los hermanos de José. ¿Usted sabe el temor que esos hombres debieron haber sentido? ¿Qué fue lo que dijeron? Esto nos está pasando por nuestro pecado. La desconfianza los abrazó. El temor los inundó. Y cuando ese hombre poderoso le dice, yo soy José. Uy, ellos debieron haber dicho, hasta aquí llegamos. Mi tiempo llegó. Salomón nos dice, obedezcan a la palabra de Dios. Vivan la verdad. Vivan en conformidad a la palabra de Dios. Y ustedes no tendrán que andar de esa manera. Ustedes andarán confiados. Lamentablemente, la historia de este criminal, lo taparon después de 56 años, es en cierta forma también la historia de todos los que no creen en el Señor Jesucristo. Porque aquel que no cree en el Señor Jesucristo, igual que aquel que huye de la justicia, se esconde de Dios. Perpetúa esa acción que tuvieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el Edén, cuando Dios le preguntó, ¿dónde están? Huyen de Dios. Se esconden. El que no cree en el Señor, el incrédulo, el que no ha entregado su vida al Señor en arrepentimiento y fe, vive como ese criminal. Huye de Dios. Huye y se esconde en los placeres de este mundo. Huye y se esconde en la banalidad de este mundo, en la vanagloria de esta vida. Huye y se esconde en el ruido del mundo. No quiere escuchar la palabra de Dios. No quiere escuchar nada sobre el juicio final. No quiere escuchar que algún día la justicia vendrá y te atrapará. No quiere escuchar eso. Huye de Dios. Quiere acallar su conciencia. Amigo, quizás tú en esta noche piensas que te vas a poder escapar de la justicia de Dios. Quizás tú en esta noche te estás huyendo de Dios. Tu carrera es en vano. La justicia te atrapará. Algún día estarás frente al juez. Algún día estarás frente al juez. Y serás juzgado por todas tus obras. Tu única esperanza, ¿sabe cuál es? No es comenzar a donar todo tu dinero, no es comenzar a dar todas tus posesiones a los pobres, no es comenzar a portarte bien de ahora en adelante,
Tu única esperanza se llama el Señor Jesucristo. Porque Él fue el único que vivió una vida perfecta en este mundo. Él fue el único que siempre obedeció la ley de Dios. Él es el único que se convirtió en nuestra propiciación, que al morir en la cruz tomó nuestro lugar para que todos aquellos que en Él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. Él es el único que puede darnos el perdón. Él es el único que nos puede limpiar de nuestros pecados. Él es el único que nos puede hacer aceptos delante de Dios. Él es nuestro abogado. Él es el único que nos puede librar del día del juicio. Amigo, ve a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. No sigas huyendo de Dios. Ve y ampárate en la obra de Cristo Jesús. Para que seas salvo. Para que puedas vivir en esta vida de manera segura, tranquila y confiada. Cristiano, toma en serio esta advertencia que Salomón nos está dando hoy. Tomemos en serio esta exhortación. Seamos ávidos estudiantes de la verdad. Seamos ávidos buscadores de la verdad. Tengamos a las Escrituras siempre delante de nuestros ojos, pero sobre todo vivamos en conformidad a la verdad. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra y esta exhortación que una vez más nos traes, que nos recuerda, Señor, de que la vida cristiana no es solo una vida de ejercicios intelectuales, que la vida cristiana no es solamente la adquisición constante de nueva sabiduría, que la vida cristiana no se trata solamente de hundirnos en la profundidad de la doctrina y del conocimiento, que la vida cristiana es sobre todo una vida de obediencia. Ayúdanos a amarte, Señor, a obedecerte. Capacítanos, oh Padre Celestial, para hacer estas cosas. Y si hay alguno en medio de nosotros que no ha venido a los pies de Cristo Jesús, arrepentido por sus pecados y confiando solo en Él, inquieta sus corazones para que no continúen huyendo de ti, sino que se postren delante de ti reconociendo que tú eres su única esperanza y que sean de esta manera librados del día del juicio final. Continúa en medio de nosotros, oh Padre Celestial, a través de esta semana, que podamos recordar estas cosas hasta que podamos reunirnos una vez más en este lugar. Llévanos con bien a nuestros hogares. Te damos gracias por permitirnos estar aquí. Oh Dios, te pedimos estas cosas por los méritos de Cristo Jesús. Amén.